Job. Continuamos entonces. ¿Recuerdan cómo se llamaban los amigos de Job? La semana pasada hablamos de ellos. Ayúdenme. Elifaz de Temán. El siguiente. Bildad de Shua. El siguiente. Sofar de Naamán. Y nos quedamos hoy para hablar de Elihu. Muy bien. El sábado pasado hablamos de cómo Job tiene una plática que todos los seres humanos debemos de tener. Y tristemente, voy a ocupar la palabra tristemente, pero en verdad es un privilegio, muchas veces solamente comenzamos a profundizar cuando las cosas en la vida golpean. Llegan tres amigos a tratar de consolar a Job, pero con sus pláticas, las conversaciones no llegaban a ningún lugar. Esa fue la clase pasada y hoy vamos a entrar a este amigo que era el más joven de todos, porque no pudimos llegar a él. Aparece un cuarto en la conversación. Sería muy bueno que leyéramos el libro de Job. Es un libro, quizás en una hora, si se lee rápido lo puede hacer, o un poquito más de una hora, para tener, digamos, como la idea de qué es lo que está pasando. Llega Elihu, es el más joven de todos. Elihu es interesante que su nombre significa, por aquí tenemos la partícula Dios, él, el plural es Elohim, que está él, y cuando ocupamos en hebreo Elihu, esto es el Dios. Claro, Elihu se traduciría como Él es Dios. Él es Dios, así se llama Elihu. Él es Dios y es hijo de Beralca, hijo de bendición. Aparece entonces, es el más joven de todos, y lo que va a hacer Elihu es señalar las preguntas básicas. Y esto es muy importante cuando estamos leyendo el libro de Job. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender es a hacer preguntas. Si leemos el libro de Job, vamos a ver que en el libro de Job hay muchísimas preguntas. De hecho, Dios, cuando le aparece a Job, le va a hacer un montón de preguntas. La mayoría de nosotros venimos de trasfondo que no nos enseñaron a preguntar. Es más, cuando uno preguntaba caía mal, podíamos caer mal. En el colegio también raras veces se nos animaba a preguntar. Básicamente solo había que copiar lo que el profesor decía o el dictado. Por lo tanto, no hemos aprendido a preguntar. Cuando vamos a una conferencia, raras veces también se nos da el chance de preguntar. En una misa nadie pregunta. En un culto nadie pregunta. En el mundo judío sí es bien importante preguntar. Por eso vamos a encontrar a Jesús a los 12, 13 años en el templo haciéndole preguntas a los doctores de la ley. La pregunta es muy importante. Hemos notado a través de los años, cuando uno enseña, no es el caso de ustedes, pero cuando uno enseña y uno dice, ok, vamos al tiempo de preguntas y respuestas. Hay personas que levantan la mano y comienzan a contar una gran historia. Y comienzan a hablar del perrito, comienzan a hablar del vecino, comienzan a hablar de la mamá, comienzan a hablar del clima y al final hacen una pregunta. Las preguntas son muy, pero muy importantes. Y de hecho, hay 6 preguntas que nos pueden abrir un contacto directo con Dios. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué al final Job, o por qué al final Dios le responde a Job? Porque Job nunca deja de preguntar. Si nosotros queremos tener una relación directa con Dios, sin intermediarios, tenemos nosotros que hacerle preguntas directas a Dios. Preguntas directas, fuertes. De hecho, si una virtud tuvo Job, fue que él no permitió que sus 3 primeros amigos, que recuerden, son capas de él mismo, permitieran que él se diera por vencido. Recuerden que Elifaz de Temán son las respuestas que van de la A a la Z, las respuestas de la razón. Él no permitió quedarse en las respuestas de la razón. De hecho, hay personas que cuando uno les dice, mira, estoy sufriendo, y uno les dice, estás sufriendo porque tú has hecho algo malo. ¿Verdad que eso suena razonable? Claro que suena razonable.
Hay personas que cuando uno les da un argumento razonable, ya simplemente dicen, vaya, está bien, así es la cosa. ¿Okay? Así como hay alumnos que cuando el maestro expone una tesis, el alumno dice, qué razonable es esa tesis, y hasta ahí llegó todo. Fíjese bien, por muy razonable que las cosas sean, nunca debemos dejar de preguntar. Nunca, jamás. Antes también en los ambientes académicos se estimulaba más a preguntar, pero a veces suele suceder como suele en las iglesias o en los ambientes religiosos. Cuando los académicos o los profesores universitarios llegan a descubrir ciertas cosas, ellos piensan, ok, esto es lo máximo de la razón y hoy ya no hay preguntas. No, siempre hay más preguntas. Job no se contentó con Elifaz de Temán. Él no se contentó con la razón. Él siguió preguntando. Yo les he puesto algo. Muchas personas, si están sufriendo, no hagan el experimento porque sufrir es bien difícil, pero háganlo usted mentalmente nada más. Si usted va con ellos y les dice, mira, tú estás sufriendo, sobre todo si son religiosos, tú estás sufriendo porque has pecado, ¿se la van a creer? Sí, se la van a creer. Se la van a creer, es cierto. Estoy sufriendo porque yo he pecado. Me está yendo mal en el trabajo porque no he ayudado al prójimo. Me está yendo mal porque yo no he hecho otra cosa. Job no se queda ahí. Él sabe que no es así. Por lo tanto, preguntar es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Al menos de las 6 preguntas que les he dicho, hay 3 preguntas que son claves. La primera es, ¿por qué? Siempre tenemos que estarla haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver con el pasado. ¿Por qué nací? ¿Por qué mis papás me dieron a luz? La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Tiene que ver con el presente. ¿Cómo se supone que voy a vivir? ¿Cómo se supone que voy a hacer este trabajo? Y la última pregunta, que es fuerte, es ¿para qué? Eso tiene que ver con el futuro. ¿Okay? ¿Para qué? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Las preguntas, aparece el Hijo, y fíjense bien, esto es bien importante, Él es Dios. Lo voy a poner bien simple. ¿Quieren conocer a Dios? Dios pregunta. Dios pregunta. Nunca vamos a estar más cerca de Dios que cuando somos preguntones. Nunca. Nunca vamos a estar más cerca de Dios que cuando preguntamos. Por eso Jesús de Nazaret dijo lo siguiente, buscad y hallaréis. Ojo, nunca hallamos, siempre seguimos en la búsqueda. Tocad y se os abrirá. Ojo, nunca se nos abre, siempre seguimos tocando. Hay de aquel que piensa que se le abre, nunca se te abre completamente. Siempre tenemos que seguir tocando. Y al que llama, se le responderá. Ojo, toda respuesta es parcial. Por eso siempre hay que seguir adelante. Yo decía el sábado pasado que hay personas que preguntan, bueno, ¿y de aquí a 5 años a dónde vas a estar? No sé. Si yo me trago que ya llegué a todo lo que tengo que llegar y la razón me dice, tranquilo, ya 40, 50 años, ponete a descansar, me quedo acá. Pero si Raquel sigue indagando, si Amelia sigue indagando, si Manuel sigue indagando, si Quique sigue indagando, preguntando, constantemente entonces se va a estar transformando. El nombre Elijú no es un nombre, recuerde que el nombre en hebreo no es cómo le apodamos, cómo lo designamos. El nombre lo que me está señalando es, porque eso es lo que llega a ser Elijú, llega a ser las preguntas básicas, llega a ser las preguntas esenciales. Lo que me está diciendo es, Dios pregunta. De hecho, ¿qué hizo Dios en el jardín del Edén cuando el hombre había fallado? Le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta es muy importante. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está Odi? ¿Dónde está don José? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Dani? Son preguntas que constantemente me tengo que estar haciendo. A los 12, 13 años, ¿dónde estaba Jesús de Nazaret en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Preguntando. Las preguntas son sumamente importantes. Y él hace preguntas básicas, pero que siempre hay que estarlas haciendo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Yo sé que esto suena como ¿qué es el pecado? Si ese pecado es cuando yo me porto mal. No es eso el pecado. Lo que pasa es que nunca me has preguntado. Lo que pasa es que usted, al igual que yo, como venimos de trasfondo religioso, no preguntamos. Solo nos dijeron que era el pecado. Entonces, lo que el otro me dijo, yo lo tomé como verdad. Y pasa algo con el libro de Job. El libro de Job también me enseña lo siguiente. Es que la verdad solo la puedes descubrir tú.
Porque si tú no la descubres, entonces no es tu verdad, es la verdad de alguien más. Tú no has llegado allí. Por eso, fíjense que aunque los filósofos tienen mala fama, la filosofía es muy bonita. Claro, recuerden que la filosofía también no nos va a hacer pasar al otro lado, pero nos puede llevar muy cerca. ¿Por qué? Porque el filósofo tiene una característica, ¿verdad? Como decía Sabater, ¿verdad? Cuando ya el profesor dice, ya no hay más que esta teoría, ¿verdad? O cuando ya las personas dicen que la Tierra cabalga sobre 4 elefantes, ¿ok? El niño, al igual que el filósofo, levanta la mano y pregunta, ¿por qué? ¿Okay? Y la pregunta incomoda al que cree saber. Pero también cuando preguntamos no lo hacemos por incomodar, sino simplemente porque queremos ser nosotros, no alguien más. Los que nadando, no sé cuántos les gusta nadar, a mí no me gusta nadar mucho, pero cuando uno nada, eso exige mucho esfuerzo. Cuando se sale del agua, uno sale jadeando. Las preguntas sirven para que sea yo el que llegue a la otra orilla preguntando, y cuando salga, yo llegue jadeando, pero porque yo llegué allí, no porque alguien más me subió a un bote y él remó por mí. Eso hacen las preguntas. Así que estuvimos hablando de pecado, yo creo que como un mes atrás o 2 meses atrás, para ampliar nuestra mente, pero hoy la vamos a ampliar un poquito más. Nosotros tenemos el concepto de pecado de la Biblia. De hecho, pecas y entonces ¿qué hace Dios? Te premia y te castiga. Eso es causalidad. ¿Ok? Muy bien. Pero lo tenemos tan metido que nunca nos preguntamos realmente qué es el pecado. En el texto, el hijo pregunta ¿qué es el pecado? Es culpa nuestra. ¿Ok? Muchas personas se sienten culpables. Hablamos también de eso tiempo atrás. ¿Cuánta gente se siente culpable? Otras personas, ¿qué hacen? Buscan chivos expiatorios para cargar las culpas de ellos en otros. En espiritualidad no hay culpables. No existe la culpa. Lo que existe es responsables, pero no hay culpables. De hecho, la culpa es de las cosas que más van a impedir que el ser humano avance. Por eso cuando estudiábamos el Jardín de la Fe, este rabino de Breslav, él decía lo siguiente, Shalom Arush, mire, si quiere yo le firmo un papel y yo me echo todos sus pecados sobre mí. ¿Lo recuerda? Ahora, ¿por qué decía él eso? Fácil. Primero, porque mientras el discípulo de él no se quite la culpa, no va a poder avanzar. A medida Job avanza, él va a hacer un gran descubrimiento. Oído con eso también, pero no se trata de que Job haga ese descubrimiento, se trata de que usted haga ese descubrimiento. ¿Okay? Ya vamos a llegar ahí, pero esta pregunta, ¿es culpa nuestra? Cuando un papá le dice a su hijo, es por tu culpa, es por tu culpa, es por tu culpa. Y cuando los chicos aprenden a decir, ojalá que Mateo no aprenda eso, es por mi culpa, Mateo, fue tu culpa. Marcelo es mi vecino y a veces he escuchado esa expresión de él, ¡hey, es tu culpa! Son bromas, pero la culpa es una palabra que no deberíamos de ocupar. Deberíamos de decirles, hijo, quiero que aprendas a ser responsable. Responsable es responder. Soy responsable cuando yo respondo por algo. Pero el problema de la culpa es que la culpa al final me impide responder. ¿Y por qué me impide responder? Porque la emoción es tan devastadora que me ha quitado toda mi energía. Fíjense que Pablo, ya voy a llegar por acá, ¿ok? Al final, y se va a sorprender de lo que vamos, de a dónde vamos. Pero el punto es, no que vea la pizarra, el punto es que usted también vaya a experimentar lo que Job experimentó, ¿ok? Porque Pablo conoce tan bien esto, que Pablo necesita llevar a sus discípulos al punto de decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante para Pablo llevarlos a ese punto? Porque cuando la gente se siente condenada, avergonzada, la vergüenza también es otra emoción terrible. Es más, lo voy a decir, y son 2 herramientas que la religión institucional ocupa para controlar a las masas. Ocupan la vergüenza y ocupan la culpa. Y el temor. ¿Cuál es el temor? Te vas a ir al infierno. ¿Okay? Con esas 3 armas dominan a las masas. Ahora, ¿qué cree usted que sería una buena pregunta? Levanta la mano y dice, ¿pero por qué me voy al infierno? Es que eres un pecador.
¿y quién dice que soy pecador? Pero nadie cuestiona. Todos nos tragamos la píldora. Todos. Y lastimosamente así funciona la religión institucional. No funciona así el discipulado. El discipulado en los tiempos de Yeshua, y usted lo puede ver por eso en la serie de Chosen, que también lo muestra, es una libertad. Maestro-alumno, preguntar, cuestionar, errar al blanco. ¿Qué hacía Jesús? ¿Ponía culpas o quitaba culpas? A la mujer en adulterio, ¿qué hacía? ¿Ponía culpas o quitaba culpas? ¿Quién te condena? Nadie, ni yo tampoco. ¿Ok? Vete y no peques más. Pero mientras las personas tienen vergüenza, culpa y miedo, ¿ok?, es imposible tener un encuentro genuino y personal con Dios. Elihu pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Es culpa nuestra? Y en verdad es interesante porque la palabra pecado, lo vimos la vez pasada, het, tiene similitud con jitá. Jitá es trigo. Recuerden que los rabinos tienen un montón de maneras de interpretar, ¿okay?, de escudriñar las palabras. Y ellos dicen, bueno, pecado, suena como jitá, como trigo, ¿ok? Y ya que suena similarmente, fonológicamente suena similar, vamos a poner en español cómo sería esto. ¿Cómo se escribe ola de mar? ¿Con H o sin H? Sin H. ¿Y cómo se escribe ola de mar? Sin H. Ah, y perdón, ola de mar se escribe con H o sin H. Y ola de saludo con H. Pero ¿cómo suena? Muy bien. Si un rabino estuviera acá, si un místico estuviera acá, ellos dicen, momento, ola de saludo y ola de mar están emparentados. Usted va a decir, no, porque una tiene H y la otra no. Sí, pero el místico o el rabino le va a decir, pero es que suenan igual. Por lo tanto hay una relación. Lo mismo se deriva en el texto. Vienen los rabinos, los que estudian el texto, con un montón de gematria, de números, como vimos la vez pasada, como el código Albash, ¿okay?, cambiando la A por la Z, cambiando la B por la otra letra. Lo que ellos hacen es decir, muy bien, el pecado, qué raro es esto. Porque cuando nos comenzamos a preguntar qué es el pecado, cuando comenzamos a escarbar de qué es el pecado, nos damos cuenta de algo. El pecado es como el trigo. Pero ¿de qué me acuerda el trigo? Me acuerda del pan, me acuerda de la vida. Pregunta para nosotros, y no la voy a responder. ¿Qué tiene que ver entonces lo que yo pienso que es pecado con algo que es como trigo? Pan, vida. No sé si me sigue. Como que aquí la cosa es, como que el pecado es más profundo que aquello que me han contado. Me voy a adelantar. Como que el pecado es una especie de fundamento. Como que el pecado no es tan malo como creía. Y claro, me tengo que anticipar ya a lo que dice Amelia. Pues entonces vamos a pecar. ¿Ok? Ese es el dilema de Romanos. El dilema de Romanos, y por eso sí, la teología cristiana bien ha dicho que Romanos es la carta magistral de Pablo. Porque su discurso es el pecado. Cómo salir del pecado. Pero para Pablo el pecado es un pecado visto desde la óptica rabínica y visto también desde la óptica mística. Ya vamos a ver por qué. Pero pecado no es lo que a nosotros nos han dicho. Por lo tanto, Elihu señala esas preguntas. Él agudamente también pregunta, porque él sigue preguntando. Primero nos pone a pensar, ¿okay?, pone a pensar a Job. Pero también pregunta, según los rabinos, esto todo es un midrash. ¿Has pensado, Job, que solo hablar de ti mismo es pecado? ¿Alguna vez, Job, has pensado que solo hablar de ti mismo es pecado? ¿No te importan los demás seres vivos? Por eso en el libro de Job aparecía también el Leviatán, aparecía Behemoth, aparecían un montón de criaturas. ¿Acaso no te importan? A Job, ¿por qué Job no preguntaba por los demás? Porque era enemigo. ¿Y qué caracteriza a un enemigo? No tiene relación con su entorno. No tiene relación con su entorno. ¿Por qué? Porque está peleado. Primero con él. Después está peleado con todo el mundo. ¿Okay?
Job nos preguntaba, por ejemplo, vienen estas preguntas que aparecen en el Midrash. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un gallo ve un gusano y se lo come? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sufre ese gusano? ¿Alguna vez te has preguntado cómo el gusano lo ponemos en un anzuelo? Y cómo al tirar al gusano al mar con el anzuelo, y cuando viene un pez y pica el anzuelo, nosotros decimos, ¡ah! Ya picó, y jalamos. Sígame con la idea. El sufrimiento del gusano, el sufrimiento del pez. ¿Alguna vez tú te has preguntado eso, Job? ¿Alguna vez tú te has preguntado eso, Kenneth? ¿O simplemente lo que te interesa es tu propio sufrimiento? No te interesa nada más. ¿Y por qué no le interesaba nada más? Porque no tenía relación con su entorno, como muchos de nosotros. La plática que tiene Elijú con Job lo va abriendo a darse cuenta de que entre algunas cosas que Job sí tenía que mejorar, por decirlo así, o hacer una rectificación, un tikkun, como se dice en hebreo, era ampliar su mundo para tener una relación con toda la creación. Jesús viene y dice, me van a seguir a mí. Muy bien, deja padre y madre. ¿Pero por qué voy a dejar padre y madre? Ojo, no es abandonarlos, pero es trascenderlos. ¿Y por qué les voy a dejar? Para que tú descubras hoy la familia del grupo de discípulos. El grupo de discípulos era una familia. Una familia. Para que tú descubras que en la familia también caben samaritanos. Para que tú descubras que en la familia también caben los que han caído en adulterio, como la adúltera. Para que tú descubras, y la familia se va ampliando. Para Pablo es para que tú descubras que en la familia también caben gentiles. Para que tú descubras, los lazos se van ampliando. El mundo se va ampliando. ¿Quiere decir esto que no amo a mis hijos? Los amo. Pero quiere decir que si algo pasa en el mundo espiritual es, el amor pasa de un círculo egoísta, lo cual es bueno en una etapa de la vida, pasa a abrirse más y más y más. ¿Han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta? De eso estamos hablando. ¿Por qué la mayoría de nosotros decimos, pero eso para mí yo lo siento bien lejos? Porque todavía no nos han movido el tapete como Job. Y esperemos que no nos lo muevan para comenzar nosotros poco a poco a crecer en esa dirección. Así que Job no preguntaba por los demás seres vivos. Se dice en pensamiento rabínico que aún las piedras sufren. ¿Recuerdan ustedes que cuando el sumo sacerdote subía por medio al altar de sacrificios, qué debía de hacer? Taparse. ¿Por respeto a quién? A las piedras. Por respeto a las piedras. Por lo tanto, a Job le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Job? Le faltaba una relación. Y cuando nos falta algo, enfermamos. ¿Okay? Todos quieren enfermar. Yo estuve grave hace como 3 semanas. Y aquí en la escuela hay mucha gente grave ahorita. Ha venido como el flu. Hemos caído uno tras otro, ¿verdad? ¿Y por qué enfermamos? Porque nos hace falta. ¿Y qué nos hace falta? Una relación. Ojo, pero una relación con todo. Una relación con todos. ¿Y por qué no tenemos una relación con todos? Precisamente porque vemos enemigos. El sermón del monte, ¿lo recuerdan? Bendecid a los que os maldicen. Saludad a todos, porque si ustedes solo saludan a aquellos que los saludan, ¿qué mérito tienen? ¿No? Pero a veces acá, ¿qué se escuchan en los pasillos? A veces de movimientos institucionales religiosos, no movimientos espirituales. No le hables, ¿y por qué? Es que no me saludó. Yo llegué a misa y ni siquiera me volteó a ver. Yo llegué al culto, y es que se sentó lejos de mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Job. Job antes de estar a imagen y semejanza divina. Eso es lo que está pasando en Job. Job sigue empujando. Y claro, aquí todavía falta por seguir empujando. Porque cada capa
me está dando mucho conocimiento de mí mismo, pero todavía hay algo más que esto. ¿Okay? Elijú pregunta por lo esencial, se atreve a preguntar por las raíces del pecado. ¿Okay? Y en la raíz va a pasar algo muy interesante, porque en la raíz, en lo profundo de nosotros, lástima que en lo profundo de nosotros, yo creo que Mateo, con la edad que tiene todavía esa virtud, y quizás va a preguntar, de niño todavía uno pregunta, bueno, ¿y por qué Dios nos culpa si yo no estuve aquí? Pero esa pregunta no se puede hacer en ciertos círculos. Se considera una blasfemia. Y es bueno preguntársela. Bueno, ¿y por qué me culpa? Aquí en El Salvador diríamos, ¿y por qué me eché el pato de algo que yo no hice? Y porque Job sigue indagando, él es merecedor de llegar a estos niveles. ¿Y por qué me culpa? ¿Quién habla de eso en Romanos también? Pablo, en la epístola a los Romanos, que se mete pero muy profundo, él comienza a hacer ese tipo de preguntas. Bueno, pero ¿por qué nos inculpa? Si nadie se puede librar de su voluntad, ¿por qué nos echa la culpa? Faraón, te he levantado a ti, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder. De modo que al que quiere endurecer, endurece. Y al que quiere ablandar, ablanda. Al que quiere mostrar ira, le muestra ira. Y al que quiere mostrar misericordia, le muestra misericordia. Pablo toma esa línea. Pablo toma la línea de Job. Toma una línea muy profunda que nos quiere llevar a la raíz, a la esencia del pecado, a la esencia de la culpa, a la esencia de sentir una tormenta interna, ¿ok? Que nos lleve a nosotros a escuchar la voz misma de Dios. Como decía un filósofo norteamericano llamado Ralph Waldo Emerson, en un gran ensayo que se llamaba Autoconfianza, él decía lo siguiente: la mayoría de personas tiene miedo de escuchar directamente la voz de Dios. Y por eso citan libros, y por eso citan ensayos, y por eso citan artículos, o por eso también citan versículos, porque no se atreven a oír directamente la voz de Dios. Job nos enseña o nos anima a ir empujando, buscando, llamando, tocando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la puerta se nos vaya abriendo. Por lo tanto, por preguntar, fíjense bien, por preguntar y por preguntar, ¿okay? Job poco a poco llega a dilucidar, ¿okay?, con una ramita, ¿okay?, que en nuestro camino al árbol de la vida es Dios quien nos pone los obstáculos. ¿El Satán tiene permiso de quién? De Dios. Es cierto, el obstaculizador, recuerden que Satán es la palabra que literalmente significa el obstaculizador. Pero ¿quién lo permitió? ¿Quién lo aprobó? Dios, correcto. Es Dios en el que, en la raíz, o sea, en la raíz del error, en la raíz del sufrimiento, es Dios. Y por eso en la mística hebrea, que es la Kabbalah, el tema del mal es un tema que se han escrito un montón de libros, porque siempre nos estamos preguntando, pero ¿cuál es la función del mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué hay maldad? ¿Quién creó la maldad? La mayoría de personas no lo van a dudar y van a decir: la maldad es del diablo, lo malo es del diablo, las hambres son del diablo. No son del diablo, son de Dios. Y claro, y hay que seguir preguntando. Dios pone obstáculos. Y en el camino al árbol de la vida encontramos el árbol del conocimiento. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Y por qué no lo hizo más fácil? ¿Y por qué no solamente puso el árbol de la vida? Así todos hubiéramos vivido eternamente. ¿Y por qué puso el árbol del conocimiento, del bien y del mal? ¿Y por qué era bonito? Y es agradable, es bueno, es hermoso. ¿O acaso la vida no es bonita, no es agradable, no es hermosa? ¿Acaso el percibir la creación no es bonito, no es lindo? Entonces, ¿pero por qué hace cosas lindas? Y a la vez, ¿por qué nos impide disfrutar de ellas? ¿Por qué? ¿Por qué nos pone satanes? ¿Por qué nos pone obstáculos que estropean nuestro camino directo al árbol de la vida?
Job, poquito a poquito, va a descubrir, la razón, Job, no solamente es que te falta amor por toda la creación, sino también, y el libro de Job es de eso, es para probar tu amor. Y claro, el argumento ahorita es bien sencillo. Y no digan nombres. ¿Cuánta gente ama a Dios cuando todo va bien? Sí. Pero ¿cuánta gente ya no ama a Dios cuando las cosas comienzan a ir mal? ¿Cuánta gente canta, aplaude y grita cuando todo va bien? ¿Y cuánta gente ya no quiere alabar, agradecer cuando las cosas comienzan a ir mal? A Job le está yendo muy mal y él sigue ahí, sigue empujando, sigue preguntando, sigue indagando, sigue cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? De lo que los rabinos, de lo máximo que los comentarios han llegado es a decir, creemos que el mal tiene una enorme función y es probar tu amor. Es probar tu amor. Y para probar tu amor, para probar la fuerza de tu amor, la fuerza del obstáculo debe de ser igual. Ya lo vamos a explicar eso. Pero fíjense bien cómo los rabinos se dan gusto con la historia de Job. Y para probar tu amor por Dios, la fuerza del obstáculo debe de ser igual. El hombre y la mujer tenemos que ser libres, completamente libres, para amar a Dios. Pero la prueba de que Odi ama a Dios, de que Marcela ama a Dios, de que Kenneth ama a Dios, la prueba de ese amor, de la fuerza de mi amor por lo divino, viene probada por una fuerza igual. ¿Por qué? Porque de lo contrario entonces no sería una prueba. Si la fuerza de Dios fuera más fuerte que la fuerza de la prueba, ojo, recuerde que la prueba no es distante de Dios. De hecho, la prueba misma viene de Dios. Entonces, ¿quién ganaría siempre? Siempre ganaría el amor por Dios. Pero no. Por eso en nuestro camino, cuando vienen pruebas, sí, las pruebas son difíciles. Por supuesto que son difíciles. Porque llevan la misma intensidad de lo que yo amo a Dios. O sea que usted lo ama bastante. Fíjese bien esto. Por eso ojo con esto, porque para nosotros ser santo no es tener pruebas. Es ahí el problema. Luria, Jesús de Nazaret. Solo miremos a Jesús. Ahí puede ver que es ser santo. Qué montón de pruebas, dice uno. Y a mayor prueba, ¿ok? Por eso se dice, el amor está siendo probado. Porque se sabe que Odi tiene la capacidad de amar a Dios más fuerte que la prueba. Quizás, a lo mejor entonces, cuando uno comienza a estudiar el texto de Job, uno se pregunta o uno dice, quizás si no tengo pruebas, y usted lo va a ver en la Biblia, es porque Dios no me ama. Y es más, estamos llegando a la misma conclusión que llegó Santiago. ¿Ok? ¿Qué padre deja a su hijo sin disciplina o sin prueba? Muy bien, síganme con la idea. Por lo tanto, van a decir los grandes místicos de Israel, la serpiente, el Satán, el obstaculizador, y aquí ocupan un juego de números. Esto se llama una gematria. Por lo tanto, el Satán en números, si nosotros habláramos con números, de hecho las computadoras hablan con números, hablamos números romanos nosotros, sabemos que los números romanos son letras. Entonces, las letras de la serpiente en números son 50, 8 y 300. Las letras, perdón, los números. Las letras para caer, ¿okay? Para caer en pecado. Los rabinos le van a llamar caer en la causalidad. Caer en pecado son 50, 80 y 30. Si quitamos los ceros, usted se da cuenta de algo. Nos queda el 5, el 8 y el 3, porque el 0 no vale nada, ¿okay? No suma ni resta. Por lo tanto, ¿qué hace la serpiente? La serpiente nos hace caer. Sí, es cierto. Totalmente de acuerdo. La serpiente nos hace caer. Pero ojo, porque también, si sumamos los números del Mesías, también son 358.
¿Qué significa eso? Lo que significa es que tu amor por el Cristo, tu amor por el Cristo, tu amor por el Mashiach, ¿ok? Para que sea amor, tiene que ser probado por un obstáculo de igual fuerza. Imagínese esta idea, cómo echa abajo el evangelio de la prosperidad, en el cual se mide que Dios te ama porque te está prosperando financieramente. Eso dice el evangelio de la prosperidad. Es la única señal que hay, ¿ok? Bendecido en todo. ¿Y acaso Job estaba bendecido en todo? En un tiempo sí, pero se le tenía que probar. Fue lo que el Satán dijo desde el capítulo 1. Claro que está feliz, porque tiene todo. Comiénzalo a molestar. Y recuerden algo, para no desanimarnos, porque esto no es de desánimo, esto es, ok, hoy comprendo. Eso de comprender el mal en tu vida. Vea su vida ahorita y vea cuánto mal ha venido a su vida. Si tiene 40 años, en 40 años. Si tiene 50 años, en 50 años. Si tiene 70 años, en 70 años. Así como pesa el número de su mal, así pesa su amor por Dios, si lo supera. Así como pesa tu amor por Dios, así de pesado va a ser tu obstáculo para mantenerlo. Porque de lo contrario, el hombre o la mujer no sería libre para amar a Dios. Y aquí estamos llegando ya a cosas profundas. Porque entonces sí, ¿qué podemos ver de lo profundo? O sea, pecado es amar con condiciones. Pecado es amar, sí. O sea, yo creo que el pecado más grande hoy en el mundo religioso es lo siguiente. Yo tengo un Dios, fabrico un Dios para que me haga a mí, que me vaya bien todo el camino. Por eso el Dios de la religión institucional no es más que un ídolo. Porque está ahí simplemente para evitarme lo malo. Pero en el mundo de Job, lo malo tiene sentido. Lo malo tiene propósito. Lo malo tiene un significado. Y es más, la potencia del mal es directamente proporcional a la potencia de tu amor por Dios. Así que alguien puede decir acá, no hombre, si estoy bien fregado es porque estoy bien amado. Haga un repaso rápido de todos los personajes de la Biblia y usted me dice, ¿cómo se llamaba David? Perdón, ¿cuáles fueron? ¿Cómo se llamaba en hebreo David? ¿Qué significa David en hebreo? El amado, con las mismas letras de amor. Ah, qué lindo. Mira cómo se llama él, David. En hebreo, las letras forman la raíz de amado. Ahí viene el amado de Dios. Ok, ahí viene. Mire entonces qué significa ser el amado de Dios. Su hijo le dio golpe de estado, huyó de Saúl. Usted dice, no puede ser, dice usted. Sí, porque es amado. ¿Y por qué él ama a Dios? ¿Y por qué lo ama? Porque para probar el amor, ojo, porque por eso el amor, y Pablo en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. ¿Lo recuerda? El amor es sufrido, no es jactancioso. El amor no devuelve mal por mal. Y vamos a una dimensión que la mayoría de nosotros no conoce. Por supuesto que yo no la conozco un poquito, pero no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados siempre a la condición. ¿Ok? Te amo, esposo, esposa, te amo, pero en la noche dame algo. La esposa con el esposo, te amo, pero en el Black Friday dame algo. Es decir, siempre al ir adentro, como que siempre hay una condición, como que nos cuesta amar al estilo del samaritano. Y la cosa es que el cielo nos dice, mira Manuel, amá, pero hombre, hazlo sin recibir algo a cambio. O incluso, aunque tú mismo tengas que pagar por eso. Ya amar a alguien por nada a cambio, ya es un nivel. Pero amar a alguien, y aunque me toque pagar por eso, ya eso es otra cosa. ¿A dónde vemos esa historia? En el Nazareno, en Yeshua. Amó sin esperar nada a cambio, y no solamente eso, pagando el mismo.
con un sacrificio simbólico. Por lo tanto, Job va llegando a esta profundidad. Va llegando a la profundidad de descubrir, aquí estoy pasando por una prueba que mide la fuerza de mi amor por Dios. Cuando todo me es quitado, como hoy. Ya ahorita dijo, hoy entiendo, cuando estuve enferma. Esa magnitud de su enfermedad, o que fue muy difícil, que fue muy pesada, nos dice el amor que usted le tiene a Dios, que es muy pesado. O sea, muy fuerte, pues usted ama mucho a Dios. Por lo tanto, viene algo muy fuerte. Quizás alguien dice, pues yo voy a amar menos. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta entonces que en verdad no amamos. Estamos interesados en Dios. Por eso, si en una iglesia, que cualquier iglesia quite ahorita, miren hermanos, ya no hay pecado, no hay culpa, no hay vergüenza, le va a ir bien, ya nadie llega. Nadie. ¿Por qué? Porque los interesados son pocos. Perdón, los interesados son muchos. Los que aman son pocos. Muy pocos. Yo no diría que pocos, son muy pocos. Quizá por eso las relaciones de pareja cuestan. Porque siempre hay un interés de por medio. Por eso no hay cosa más bonita. Hoy hablaba por aquí con alguien, cuando nos casamos nos preguntaban, ¿y dónde van a vivir? No saben dónde vamos a vivir. Estábamos enamorados. Íbamos a vivir, ¿qué importa dónde va a vivir uno? Era amor. Un rancho y un lucero. 23 años después todavía hay amor. En las buenas, en las malas. Por eso cuando uno se casa, los votos, en las buenas y en las malas. Pero claro, también si somos muy honestos con nosotros, también a veces podemos decir, ¿cuántas veces tenemos en lugar del Dios de la Biblia, tenemos un ídolo? Un ídolo que hay que apaciguarlo. No lo apacigua porque el pecado es otra cosa. Ya vamos a ver qué es el pecado. Claro, alguien aquí puede decir, pero es que en el Tanaj hacían sacrificios. Sí, pero porque iban evolucionando, iban creciendo. Dicho de otra manera, por eso Hebreos dice, ya no queda ningún sacrificio que hacer, porque aquellos sacrificios eran para adoradores que limpiaban lo externo. Tuvo su lugar en el tiempo. Pero ya los profetas decían, los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado. O sea, dijo que nuestros labios de gratitud compensen por nuestros toros. O sea, ahorita no estamos pensando en sacrificar animales. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos madurando. De la misma manera, el amor maduro por Dios es un amor que dice, mira, si me das o no me das, como cantábamos antes, yo te doy las gracias. ¿Verdad? Y un amor que llega a comprender, si alguien de ustedes realmente está bien fregado, es porque ese es el tipo de amor que usted tiene por Dios. Es decir, usted ama mucho a Dios. Por eso las pruebas de Abraham fueron fáciles. Las pruebas de Jacob fueron fáciles. Las pruebas de Moisés fueron fáciles. Las pruebas de Débora fueron fáciles. Las pruebas de David fueron fáciles. Las pruebas de Jeremías fueron fáciles. Las pruebas de Pablo fueron fáciles. Uno dice, aquí hay un patrón. Sí, ¿cuál es el patrón? La gente que ama a Dios. ¿O por qué Dios crea todo esto? También Job le pregunta, ¿por qué crea todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Por amor. Entonces, ¿por qué hay pecado? Por amor. ¿Cómo que por amor? Sí, para probar si tú puedes superar el pecado. Pero ojo, no por cielo, no por infierno, no por recompensa, no por viñas. ¿Y por qué? Por amor. En un nivel maduro ya no hay castigo. En un nivel maduro solo hay amor. Por eso en la infancia nos ponen reglas, pero en la madurez ya no hay reglas. Uno dice, pero si tú le das reglas a la gente, se mira perdón, si le quitas las reglas se va a perder. Pues nunca amaron. Nunca amaron. Nunca amaron. No conocieron el amor. Quitemos ahorita la monogamia. Vamos a ver cuántos quedan con monogamia. Ya veo aquí la desbandada que va a haber. La desbandada. La gente pregunta, y claro, entonces por eso hay que amarrar a la gente. A la gente se la amarra en una infancia. Y la gente, claro, la gente que no es tonta, lee la Biblia, como ustedes leen la Biblia y ven, si aquí había poligamia y todo eso. Claro que había poligamia. Y entonces, ¿por qué era monógamo? Por amor. Por amor. Porque todo tiene un contexto. Lastimosamente, pocos conocen el amor. Hay dos maneras de crecer en Cábala, y también en la Biblia y en la espiritualidad. Las dos maneras son:
¿Crezco por temor o crezco por amor? ¿Y por qué no tengo otra mujer? Es que me va a dar gonorrea. ¿Creces por temor? Quitemos la gonorrea, no existe, la gonorrea es mentira. Quita todas las cosas que te impiden hacerlo por temor y entonces conocerás la profundidad de tu amor por Dios. Dios quiere que lo ames, o el infinito, lo eterno, quiere que te entregues por completo amor. Si todavía hay un poquito de temor, entonces no conoces el amor. Muy profundo. Job tenía que conocer eso. Por lo tanto, el tentador quiere evitar el amor, pero para eso debe tener la misma fuerza. La misma fuerza. La fuerza de tu prueba, lo vuelvo a decir, es equivalente a ese gran amor que tú le tienes a Dios. Así que si estás pasando por una prueba enorme, es porque tú eres una santa. ¿Se dan cuenta cómo cambian aquí las cosas ya? Allá es, estás pasando por una prueba demasiado grande. No le has dado a Dios lo que es de Dios. Estás pasando por una prueba demasiado grande. No. Resulta ser que aquí es al revés. Resulta ser que aquí es al revés. Los supuestamente buenos son malos y los supuestamente malos son buenos. Sí, cuando vas profundizando, el reino de los cielos es un reino al revés. Es un reino al revés. Por lo tanto, el tentador quiere evitar el amor y tiene la misma fuerza. Por ejemplo, el vino. ¿Qué se puede hacer con el vino? Fíjense bien. Con el vino se hace el famoso en Shabbat. ¿Qué hacemos con el vino? El Kiddush. ¿Qué es Kiddush? Kiddush es santificar el día. ¿Ok? Sí, pero entonces deme la fuerza opuesta a santificar. La fuerza opuesta a santificar es la borrachera. Entonces, ¿cómo se prueba el vino? ¿Cómo se prueba el amor? Con la misma fuerza. La misma fuerza. Es la misma fuerza, solo depende a dónde tú la pones. Es santificación si yo amo. Pero la misma fuerza me puede emborrachar. Mismo vino. Es serpiente si me desvía el obstáculo. Pero es Mesías si continúa amando. Es serpiente, perdí la casa, Dios no existe. Es serpiente. Perdí la casa, no importa, pero amo más al Mesías, a Dios, al Cristo. Entonces es Mesías. Toda prueba que pasamos es una prueba para probar el amor que tengo por Dios ahorita. Pero por amor me refiero a amor que ama aunque me den patadas. Amor que ama aunque me den patadas. Amor que ama aunque me desprecien. Amor que ama al samaritano. Amor que ama a aquel que no me saluda. Porque si vosotros solo saludáis a los que os saludan, ¿qué demás vosotros hacéis? Jesús de Nazaret, la misma línea. Entonces sí es amor. Entonces uno comienza a pensar, quizás no he amado. O al igual que Job, que decíamos el Shabbat pasado. Job le dijo a Dios, pero yo he amado. Sí, pero has amado con miedo. Amar es el asunto más crucial de este mundo. Es amar. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por lo tanto, amor, la palabra hebrea es ahavá, la raíz es ab, ¿y qué significa? Dar. Voy finalizando ahorita, tal vez unos 2-3 minutos de preguntas. Por eso el paradigma de Jesús, el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús en el madero? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo él? Dar. ¿Cuánto se guardó? Lo hizo con condición,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, por lo tanto, cuando un hijo percibe que su papá lo ama porque saca buenas notas. Cuando un hijo percibe que su mamá lo ama porque se porta bien. A un hijo hay que amarlo si se porta bien o si se porta mal. Así como Dios lo ama a usted, cuando se porta bien y cuando se porta mal. Usted me va a decir, ¿y Dios me ama a mí cuando me porto mal? Por supuesto. Pues me voy a seguir portando mal. ¿Se da cuenta? Porque usted no ama a Dios. Correcto, Body. Porque yo necesito todavía una pita, un corral que me amarre. Pero Dios lo que siempre quiso es quitarse el corral. Dicho de otra manera, van a decir los rabinos, por eso existe el mal. Es una razón crucial. ¿Por qué? Para probar tu amor. Bueno, es más, ¿qué pasa cuando en una pareja, por regla general, comienza a ir mal en la situación económica en casa? Por regla general se van a dejar, ¿no? Porque comenzó a ir mal. El mal en el hogar, el mal en la familia, el mal en la pareja, el mal cuando aparece el mal, está probando la calidad de mi amor. Muy bien, terminamos entonces con esto y nos quedamos para el próximo Shabbat. El pecado se revela entonces como una especie de fundamento. El mal es una especie de fundamento. Y Pablo lo tenía claro cuando en Romanos 11 dice lo siguiente: porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, ¿el pecado es de Dios? Por supuesto, el pecado es un gran secreto. El pecado es de Dios. Miren qué bonito esto. Pero eso llega aquí a las raíces del pecado. Miren cómo gozamos. Claro, no dice esto sin contexto, lo van a apedrear. El pecado es de Dios. Pablo lo expresó. Él sometió a todos a la desobediencia, a todos, judíos y gentiles, para tener misericordia de todos. Y es a través entonces del mal, de los errores, de lo que aparentemente no va bien, que Job comienza a pensar: es cierto, he amado con miedo. Mis hijos celebraban, los amaba y yo iba a expiar con miedo, a expiar por si hubieran pecado. Si eso no es pecado, que disfrute su hijo, que ríe, que goce y que él tenga conciencia, como dice Eclesiastés: joven, goza, disfruta la vida y todo lo demás, pero tienes que saber una cosa, que al final darás cuentas a Dios. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que Job llegara a amar por amar, lo cual en un mundo como el que estamos, y yo le quiero decir, es muy difícil, porque hay muchos condicionamientos para amar. Si eres como yo, si te portas como yo, si perteneces a la comunidad a la cual yo pertenezco, si piensas como yo pienso, si viste como yo pienso, si usted piensa igual que Dios, si lo adora igual que Dios, si usted me hace un favor, yo lo amo, pero por favor, cuando usted me ve en la calle, usted me ama de vuelta. No funciona así. Funciona aunque me des patadas. Pero ¿a dónde quedan los límites? Muy bien, ahorita vamos a los límites. Así funciona. Cierro con esto. Muy bien. Cerramos acá, pero vamos a esta pregunta: ¿a dónde quedan los límites? Sí, Raquel, hay que ponerlos. Hay que poner los límites. El que me amen, aunque me des patadas, ¿qué puede significar? Puede significar, es una hipérbole, diría yo, una hipérbole que dice: ámalo o salúdalo, aunque no te salude. Eso no es límite de amor. Y eso tómale como una patada. Pero si usted le van a pegar una patada física, tiene que quitársela. ¿No? Hay hasta quitársela. Por eso Jesús dijo: ustedes deben de llevar, en la primera vez les dije que no llevaran espada, pero es que no voy a estar con ustedes, lleven espada. Lleve espada. Pero es una hipérbole amar, aunque me den patadas, es amo, aunque no sea correspondido.